Hola, mi nombre es Franco y vamos a empezar con este sexto video tutorial, el cual tiene relación con el video tutorial anterior, el quinto, que hablamos sobre escenarios. En este caso nos toca hablar de calendarios de mis eventos deportivos. Como dije antes, en el video tutorial anterior, el número 5, habíamos visto cómo añadir un escenario, y ahora vamos a seguir con un módulo relacionado que es la parte de calendarios y autorizaciones. En este tuto te voy a enseñar cómo gestionar los calendarios de tus eventos deportivos, y además vamos a ver cómo relacionar esos calendarios de los eventos deportivos con los escenarios que están cargados en el sistema. Y por último vamos a ver cómo autorizar una fecha, ya sea una fecha propia o una fecha de otra entidad que quiera correr en un escenario que me corresponde a mi federación, que le corresponde a mi federación. Bien, vamos a el sistema. Como lo digo siempre, en el sistema tengo que me identifica a mí como usuario en la pantalla principal, y además identifica la federación para la cual estoy trabajando. Entonces vamos a ir al módulo de calendarios. El módulo de calendario está dentro de eventos deportivos, así que primero vamos a buscar el evento deportivo. Recuerden que el primer enlace dentro de la barra de navegación principal, el primer enlace era personas, el segundo enlace es eventos deportivos, así que voy a hacer clic en eventos. Aquí tenemos aquel evento que habíamos cargado como ejemplo, que habíamos llamado, para darle un ejemplo, Turismo Nacional. Y aquí está la parte de calendario. Pero antes de ir a calendario, vamos a editar este evento solamente para que no se confunda con el verdadero Turismo Nacional. Así que vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle Turismo Zonal de San Luis, y en la abreviatura le vamos a poner TZ San Luis. Editamos, volvemos a los eventos, y ahora nos encontramos con que aquel evento que habíamos cargado a modo de ejemplo, Turismo Nacional, lo cambiamos para esto es para que no se preste a confusión y confundir ese evento deportivo Turismo Nacional que lo habíamos cargado meramente como ejemplo, confundirlo con el verdadero Turismo Nacional categoría nacional. Bien, hecho esto, ahora sí vamos a ir a calendarios, hacemos clic en el menú desplegable y entramos al sector de calendarios. Vemos que el TZ San Luis o el Turismo Zonal de San Luis todavía no tiene ninguna fecha cargada, así que para cargar una fecha hay que hacer clic en el botón Nueva aquí en el sector de calendario, y me va a ubicar en el formulario de carga de una fecha. Bien, ¿qué me pide? En primera medida me pide el día de la fecha de inicio y la fecha de fin de este calendario. Después me pide el número de fecha, el escenario donde voy a correr y un comentario sobre la fecha que estoy por cargar. Vamos primero con el día de inicio. Le vamos a decir al sistema de que esta fecha va a arrancar el 12 de febrero, vamos a suponer a las 8 de la mañana, y va a finalizar el 14 de febrero, y le vamos a poner un horario de término 18 horas. Bien, con respecto a los horarios, esto es para un control interno. Más que todo, el control interno más que todo es para la fecha de inicio. Aquí en la fecha de inicio yo podría poner la hora en donde arranca la administrativa. Entonces, en el caso de que a mí me llame un piloto preguntándome a qué hora arranca la administrativa de la primera fecha del Turismo Zonal de San Luis, yo con solo ingresar al módulo de calendarios del Turismo Zonal de San Luis, sé que la primera fecha del Turismo Zonal de San Luis arranca a las 8 de la mañana del día 12 de febrero. Por eso, entonces, en el horario, más que todo en el horario de inicio, tranquilamente ustedes le pueden poner la hora en donde arranca la administrativa. Y la fecha de fin, o sea, la finalización del espectáculo, sabemos, todos los que trabajamos en automovilismo, sabemos que
El horario de culminación de una carrera es totalmente relativo, tiene mucho que ver el clima, tiene mucho que ver... Hay un montón de factores que alteran el horario de finalización de una carrera. Entonces nosotros ponemos un horario de fin sabiendo que más tardar a las 6 de la tarde este espectáculo termina. Bien, dicho esto, nos vamos a mover al número de fecha y aquí vamos a elegir el número de fecha. En este caso vamos a decir que esta es la primera fecha. Y después nos pide el escenario, que si nosotros a esto no lo tocamos, va a cargar la fecha como una fecha con escenario a confirmar. Y en el caso de que yo elija una fecha, por ejemplo, vamos a buscar Potrero de los Funes, y yo me confunda, y yo diga, no, no quiero ponerle Potrero de los Funes, la quiero dejar a confirmar, vuelvo a hacer clic en el botón buscar y pongo escenario a confirmar, y me vuelve a poner aquí que el escenario es a confirmar. Bien, como nosotros no queremos ponerlo a confirmar, vamos a ponerle que efectivamente va a correr en Potrero de los Funes. Y aquí vamos a ponerle en el comentario, esto es una prueba de autorización y le vamos a poner en mayúscula simple. Y ya van a ver por qué es simple. Cargamos. Y aquí tengo que en Potrero de los Funes, San Luis, entre el 12 del 12 y el 14 del 2, se va a correr la primera fecha del Turismo Zonal de San Luis. Ahora vamos a cargar una segunda fecha, en donde vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a ir a marzo y le decimos que va a correr entre el 11 de marzo a las 8 de la mañana. Recuerden, esta es la hora en que inicia la administrativa, a el 13 de marzo, y vamos a poner también a las 6 de la tarde. Bien, listo. Y esta va a ser no la primera, sino la segunda fecha. Y ahora aquí hay algo interesante que es, por ejemplo, yo hago clic en el botón buscar. Y aquí voy a poner, por ejemplo, Potrero de los Funes de nuevo. Y a mí me aparece el escenario de Potrero de los Funes. Pero ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si yo pongo Rosario? Rosario, localidad de la provincia de Santa Fe. Si yo le doy Enter, a mí me encuentra el autódromo de Rosario Santa Fe que se llama Juan Manuel Fangio. Este autódromo lo cargó la Federación Santafesina de Automovilismo y le corresponde, o sea, este autódromo está dentro de la provincia de Santa Fe, y en el caso de que si yo quisiese ir a correr a este autódromo como Federación de San Luis, Santa Fe debería emitir una autorización. Entonces vamos a elegir el autódromo de Rosario. Y aquí vamos a ponerlo en el comentario, vamos a poner esto es una prueba de autorización, y en mayúscula le vamos a poner doble. Y cargamos. Perfecto. Y ahora tenemos dos fechas, ambas sin autorizar. Tenemos una primera fecha del Turismo Zonal de San Luis que va a correr en un autódromo de la provincia de San Luis, en donde necesita una sola autorización o autorización simple, como le habíamos puesto en el comentario. Y después tenemos para el mismo evento, tenemos la segunda fecha, que es en la localidad de Rosario Santa Fe, más precisamente en el Juan Manuel Fangio de Rosario, en donde necesita a una autorización doble. Vamos a hacer, para que ustedes vean exactamente la diferencia entre una y otra, vamos a hacer así, vamos
para la primera fecha, que si ustedes se dan cuenta está delimitada por este rectángulo de contorno color gris, al igual que la segunda fecha también tiene un contorno de un rectángulo así con el contorno de color gris. Entonces, para esta primera fecha vamos a abrir la parte de autorizaciones en una ventana nueva. Ahí está. Y la vamos a poner acá al costado. Y ahora vamos a abrir la segunda fecha, la parte de autorizaciones de la segunda fecha, también en una ventana nueva. Ahí está. Y lo vamos a poner así. Y fíjense que las autorizaciones de tanto de la primera fecha como la de la segunda fecha son ligeramente distintas. Fíjense que la ventana que tenemos a la izquierda, que es la autorización de la primera fecha del Turismo Zonal de San Luis, a mí me dice que va a correr en Potrero de los Funes San Luis, que inicia el 12 del 2 de 2016 a las 8 de la mañana y culmina el 14 del 2 de 2016 a las 6 de la tarde, y me da la opción de autorizarla. Pero si nos movemos a la ventana de la derecha, en donde está la autorización de la segunda fecha del Turismo Zonal de San Luis, que tiene la particularidad que va a correr en un escenario que no me pertenece a mí. Recuerden que yo aquí estoy identificado como si fuese un usuario de la Federación de San Luis. Y aquí el usuario de la Federación de San Luis cargó la segunda fecha de esta categoría que llamamos Turismo Zonal de San Luis, la cargó como si esta fecha, si esta categoría, perdón, este evento deportivo, perdón, correría en Rosario, Santa Fe, en un autódromo que no le pertenece a la Federación de San Luis, sino que le pertenece a la Federación de Santa Fe. Si ustedes se fijan en la ventana de la izquierda, nosotros tenemos el botón de autorizar y es una autorización simple. ¿Por qué? Porque yo hago clic en autorizar aquí, lo vamos a abrir entero. Si yo hago clic en autorizar aquí, autorizo, o sea, la Federación de San Luis autoriza al Turismo Zonal de San Luis correr la primera fecha en Potrero de los Funes, San Luis. Estamos hablando de la categoría Turismo Zonal de San Luis, corre en un autódromo de San Luis. Entonces la autorización es simple. Aquí yo pongo autorizar, le doy aceptar y listo, ya está autorizada. Esta primera fecha del Turismo Zonal de San Luis, categoría de la Federación de San Luis, que corre en la localidad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, con una autorización simple es suficiente, y aquí culminamos con el sistema con las autorizaciones de la primera fecha. Bien, ahora ¿qué pasa con bueno, volvemos a el calendario del TZ, el Turismo Zonal de San Luis, y vemos que la primera fecha efectivamente ya fue autorizada. Aquí me figura en una etiqueta con un tilde color verde que me dice FRAD San Luis, significa que la Federación de San Luis ya autorizó esta fecha. Vamos a abrir ahora aquí las autorizaciones de la segunda fecha. Recuerden que la segunda fecha tiene la particularidad de que el escenario no le corresponde a la Federación de San Luis, sino que le corresponde a la Federación de Santa Fe. Yo en esta autorización ya no puedo hacer más nada porque todo corre por cuenta de la Federación de Santa Fe. Yo tengo que esperar a que la Federación de Santa Fe apruebe el uso del escenario, e incluso lo dice aquí en rojo: no se puede autorizar la fecha, debe esperar que la FAP-CDMS apruebe el uso del escenario. Bien, entonces no va a quedar
otra posibilidad que sentarse y esperar. Entonces yo me voy a mover de navegador y voy a hacer de cuenta de que ahora soy un usuario de la Federación de Santa Fe, y cuando yo ingreso al login, a la pantalla de bienvenida, es lo mismo de siempre. Me identifica como usuario y además identifica la federación para la cual estoy trabajando, y aparece un botón en azul aquí abajo. Yo lo voy a rayar aquí, así, que dice pedidos de fecha 1. ¿Qué significa? Que tenemos un pedido de fecha, o sea que la Federación de Santa Fe tiene un pedido de fecha. Si yo hago clic en ese botón, a mí me aparece una lista de pedidos de fecha y vemos que debería de autorizar la segunda fecha del Turismo Zonal de San Luis, que le corresponde a la Federación de Automovilismo Deportivo de la provincia de San Luis, que va a correr desde el día 11 del 3 del 2016 hasta el 13 del 3 del 2016 a las 6 de la tarde, y que quiere utilizar el Juan Manuel Fangio de Rosario, autódromo que me pertenece por ser, lo vuelvo a repetir, un usuario de la Federación de Santa Fe. Y además agrega aquí abajo, agrega que esta fecha fue cargada el 30 del 1 del 2016 a las 15:45:59. Entonces, el usuario de la Federación de Santa Fe va a hacer clic en el botón autorizar. El sistema va a redireccionar a este usuario a la parte de pedidos de fecha del Autódromo Rosario Santa Fe. Y aquí nos encontramos con la misma información que habíamos visto en la ventana emergente: segunda fecha, Turismo Zonal de San Luis, FRAT San Luis, que va a correr desde el 11 del 3 al 13 del 3, y me pide que la autorice. A tener en cuenta, esto lo dice aquí abajo en este panel color amarillo, dice: tenga en cuenta que el proceso de autorizaciones de fecha es irreversible. Una vez emitida la autorización de fecha, la misma no se podrá deshacer, así que si yo autorizo, aquí me lo vuelve a decir, esta acción no se puede deshacer. Si yo autorizo, no puedo desautorizar. Hasta ahí, perfecto. Yo aquí terminé el trabajo como usuario de la Federación de Santa Fe. Me muevo otra vez al otro navegador, en donde aquí soy un usuario de la Federación de San Luis. Si yo voy a eventos, me encuentro con el Turismo Zonal de San Luis y voy a calendario. Ahora me encuentro con que la segunda fecha que se va a correr en Rosario Santa Fe ya tiene una autorización terminada de las dos que necesita. Recuerden que la primera fecha era autorización simple, y la segunda fecha, por querer ir a correr a un escenario que no me corresponde, necesito una autorización doble. Entonces vamos a autorizaciones, y ahora nos dice de que sí, efectivamente, la Federación de Santa Fe, aquí en verde y con el tilde, nos dice que efectivamente la Federación de Santa Fe emitió la autorización de la fecha y es correcto. Esta fecha está autorizada por Santa Fe. ¿Qué faltaría hacer? Autorizarla por San Luis. Entonces San Luis autoriza la fecha y listo. Se terminó las autorizaciones de fecha para la segunda fecha de el Turismo Zonal de San Luis. Si volvemos a evento y vamos a calendario, vemos que el Turismo Zonal de San Luis tiene dos fechas: la primera en la provincia de San Luis, autorizada, y la segunda en la provincia de Santa Fe, autorizada por ambas federaciones. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, como usuario de la Federación de San Luis, decido editar la fecha del Turismo Zonal de San Luis? Porque la segunda fecha no se va a correr el 11 del 3,
al 13 del 3. Por una cuestión X, ustedes póngale el título que quieran. Se va a suspender, se va a trasladar al 18 del 3 a las 8 de la mañana y va a terminar el 20 del 3 a las 8 de la mañana. Edito, acepto y me aparece como desautorizada. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué aparece como desautorizada si ya la había autorizado Santa Fe? Claro, Santa Fe había autorizado la fecha, la segunda fecha del Turismo Zonal de San Luis, pero la había autorizado para el fin de semana anterior, no para el 18 del 3. Entonces, ¿qué debería hacer Santa Fe? Santa Fe debería volver a autorizar esta fecha porque la fecha cambió, o sea, no es la misma fecha. Estamos ocupando el escenario Juan Manuel Fangio en otro fin de semana. Entonces Santa Fe tiene que ver si realmente ese fin de semana el autódromo está desocupado. Hasta ahí espero ser claro. Entonces, si yo vuelvo a el otro navegador en donde estoy identificado como un usuario de la Federación de Santa Fe, me vuelve a aparecer el pedido de fecha. Si yo hago clic, aquí cambió la fecha, valga la redundancia, cambiaron los días, se movió una semana, y al moverse una semana, necesariamente la Federación de Santa Fe tiene que volver a emitir el pedido de fecha. Porque recuerden que, esto lo habíamos dicho en el primer video tutorial, el sistema tiene que emular el mundo real, y en la realidad, de un fin de semana a otro, un escenario puede estar ocupado. O puede que lo cierren al escenario por refacciones y ese fin de semana no esté abierto. Entonces Santa Fe tiene, en este caso, Santa Fe tiene que volver a autorizar la fecha. ¿Qué hace? Lo mismo que la vez pasada. Autorizar. Aquí nos dice que la segunda fecha del Turismo Zonal de San Luis va a correr el 18 del 3 al 20 del 3, o sea, se trasladó una semana. Autorizo, le doy a aceptar y la fecha ya queda autorizada. Si yo vengo acá, cambié de navegador, vengo al navegador en donde estoy identificado como el usuario de San Luis, actualizo esta página y me dice que la Federación de Santa Fe ya autorizó la fecha, autorizó este cambio de fecha. Así que vamos ahora le corresponde el turno a San Luis. Entonces San Luis también autoriza esta fecha, porque recuerden que es una fecha de autorización doble. Y listo. Ya tendríamos las dos fechas autorizadas. Tendríamos la primera fecha, Potrero de los Funes. El Turismo Zonal de San Luis corre en Potrero de los Funes. Autorización simple. Y la segunda fecha del Turismo Zonal de San Luis, que corre en Rosario. Como Rosario es un escenario que le corresponde a la Federación de Santa Fe, la autorización es doble. Esa es la gran diferencia que hay entre la autorización en un escenario propio y la autorización en un escenario que no me corresponde, un escenario que le corresponde a otra entidad. Bien. Ahora me voy a mover un segundo a la parte de escenarios para tener en cuenta esto. Vamos a buscar aquí, vamos a poner aquí en nuevo. Ustedes se acuerdan que en el quinto video tutorial yo le había explicado que aquí en correo electrónico había que poner un correo electrónico del escenario. Bien, esto es para que volvemos a eventos deportivos, calendario. Cuando yo autorizo una fecha, por ejemplo, en Potrero de los Funes, la primera fecha en Potrero de los Funes del Turismo Zonal de San Luis, la Federación de San Luis la autorizó. El sistema, cuando San Luis autoriza la fecha, automáticamente le manda un mail a esa cuenta de correo que nosotros le pusimos a Potrero de los Funes, avisándole al circuito, o al encargado del circuito, o a la persona que lea ese correo electrónico, que la Federación de San Luis autorizó una fecha del Turismo Zonal de San Luis para el día 12 del 2 al 14 del 2 en el circuito de Potrero. Lo mismo pasa con
el Juan Manuel Fangio de Rosario. Cuando la Federación Santafesina emite la autorización, el sistema le va a mandar un mail a la cuenta de correo que la Federación Santafesina le puso al Autódromo de Rosario. Le va a mandar un mail diciendo: la Federación Santafesina de Automovilismo autorizó una fecha de un evento deportivo de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis para el día 18 del 3 al 20 del 3. Bien. Por eso es importante, a lo que voy es, con esta explicación lo que quiero decir es que por eso es importante ponerle un correo electrónico al autódromo, al escenario que estoy por cargar. Bien, creo que esto es todo con respecto a calendarios y autorizaciones. Ya saben, en el caso de que esto no quede claro, ustedes tienen la posibilidad de consultarme mediante las vías de contacto que está lo vuelvo a repetir, esto lo voy a hacer en todos los videotutoriales. Dentro de la barra de navegación principal vamos a Sistema, Contacto, y la última vía de contacto es con el proveedor de software. Yo aquí le voy a agregar también, para que ustedes tengan en cuenta, mi cuenta de Skype. Entonces, si ustedes tienen instalado Skype en la computadora, me agregan a su contacto de Skype y podemos chatear o directamente hablar por Skype. Bien, les agradezco por haber visto este video tutorial y nos estaremos viendo en el próximo tuto. Muchísimas gracias y hasta luego.